Pues muchas gracias a vosotros y a la Fundación Gaveiras por invitarme, especialmente a Susana, que fue la que tuvo la mala idea. Y encantado Patricia, encantado Isabel. Y me reencuentro con viejos conocidos como Jesús Prieto, que fuimos compañeros en el Ministerio de Cultura. Y además me siento muy cómodo estando aquí en la Fundación, vamos, y con el despacho Gaveiras, porque ha sido mi trayectoria. Yo empecé en temas de cultura en el año 92, que ya da vergüenza decirlo, y después de pasarme pues 8 años en cultura, primero como asesor en el Parlamento y luego en el Ministerio de Cultura, que ahí fue donde empezaron mis primeros pinitos tecnológicos, pues luego me pasé en el 2000 a los temas de sociedad de la información, ¿no? Y especialmente a los temas de derechos fundamentales en el entorno digital, porque efectivamente yo me especialicé en filosofía del derecho y además hice los cursos en el doctorado de derechos fundamentales. Y al final, aunque me he especializado en temas de propiedad intelectual, protección de datos, libertad de expresión, que se toca muy poco porque da poco dinero a los abogados, y entonces casi pues es mi labor pro bono la de defender la libertad de expresión, pues bueno, me he ido centrando en estos temas y sobre todo últimamente pues en los temas ya más tecnológicos de Big Data, inteligencia artificial. Vuelvo a mis orígenes porque ahora está todo el mundo con los aspectos éticos de la inteligencia artificial y yo digo aspectos éticos y jurídicos, porque parece que es una huida del derecho para, como el tema de la ética es muy relativo, pues lo dejamos ahí, la autorregulación y tal. Y pues mire, yo casi prefiero la seguridad jurídica, ¿no? Que la ética está muy bien, pero ya informan los valores éticos el derecho. Pues de todo eso vamos a hablar hoy, que me da también cierta vergüenza o pudor, porque entre los asistentes hay gente que sabe más que yo de estos temas, pero como solo pretende ser una ponencia introductoria, pues lo que espero es lanzar algunas ideas para que luego en el debate las retomemos entre todos y aprendamos todos, que yo también aquí he venido a aprender. El tema, el título que me propusieron es Desarrollo y uso de las aplicaciones para la lucha contra el COVID-19, una aproximación jurídica, su implantación y restricciones, y he querido tomar como portada una foto que está en la página web de la Fundación, que es de un espectáculo donde, no sé si os pasa a vosotros, pero ahora cuando veo yo en la tele multitudes así muy juntas, me pongo nervioso. Y entonces ya tenemos como una cierta prevención a las aglomeraciones, ¿no? En la invitación habíamos puesto algunas preguntas, porque yo soy muy de la línea socrática de hacer preguntas, ¿no? Para que luego la gente se las vaya contestando, ¿no? Y entonces, sobre el análisis jurídico y ético alrededor del desarrollo actual de las aplicaciones para luchar contra el COVID-19 y sus implicaciones jurídicas y sociales, que es el tema, yo me preguntaba y os preguntaba, ¿las aplicaciones que se están desarrollando en España y en otros países respetan la protección de datos personales? ¿En qué medida pueden ayudar a controlar la pandemia? Que son dos preguntas, una jurídica y otra epidemiológica, que luego veremos que muchas veces nos ocupamos de lo tecnológico y lo jurídico y no nos damos cuenta que eso son herramientas para algo. Y lo que habrá que preguntarse es si realmente sirven para lo que creemos que seguimos, bueno, que creemos que sirven, porque nosotros muchas veces los juristas nos metemos, y sobre todo en temas de protección de datos, en unas disquisiciones que nadie nos ha pedido. Y oiga, si es que está haciendo una cosa muy complicada y que no está sirviendo para lo que se supone que tendría que servir. Y esa es una de las reflexiones que quiero que abordemos en el debate. Luego, ¿qué vigilancia y control se deben ejercer sobre su uso y el acceso a los datos personales que se recojan y traten con ellas? Y yo, sobre todo, aquí quiero plantear la eterna pregunta de quién vigila al que nos vigila. Porque ya sabemos que hay gente que nos vigila, pero ¿quién le vigila a él? Luego, debemos acostumbrarnos a renunciar a unas parcelas cada vez más amplias de nuestra privacidad en aras del interés general. Hay que temer a la tecnología en general y al Big Data y a la inteligencia artificial en particular. ¿O son mayores los beneficios que éstas pueden producir a la sociedad que los riesgos que en cualquier caso hay que vigilar? Porque siempre cualquier cosa tiene riesgos que hay que vigilar, pero a lo mejor compensa los beneficios que puede producir. Y por último, que esta ya es ética, ¿no? ¿Se pueden dejar de utilizar las tecnologías disponibles para salvar vida? Es decir, si existe una tecnología que puede salvar vidas, ¿es ético dejar de usarla? Obviamente, en la balanza de la justicia, pues tendremos que ver si compensa o no. Pero el problema es que
si sabes que tienes una tecnología que puede ayudar a salvar vidas, hasta qué punto es ético no usarla, ¿no? Bueno, de la fotografía inicial de la portada hemos pasado a esta otra. Es que todos los auditorios pues, están vacíos en vez de abarrotados como la primera. Y nos estamos comunicando ahora todos por ordenador, pero aspiramos de nuevo, que es otra foto de la fundación, a desconfinarnos. A mí esto de la desescalada no me gusta nada, es el desconfinamiento escalonado, ¿no? Y volver a, poco a poco, ya estamos volviendo a hacer vida al aire libre, ¿no? Yo me voy a centrar en, más que un índice, son 3 aspectos muy fáciles: el jurídico, el derecho, el tecnológico, la tecnología, y el de la comunicación. Y a mí me gusta hablar también de divulgación o pedagogía, porque creo que de los 3 es el que menos hemos trabajado y por eso nos va como nos va. Nos hemos centrado mucho en la parte jurídica y tecnológica y muy poca en la pedagógica. Y yo creo que esto y el éxito de estos proyectos no depende tanto de la tecnología o de la parte jurídica, sino de la parte de comunicación. Y por eso quizás es la parte en la que quiero centrar mi debate. Rápidamente empiezo por la parte jurídica. Todo empieza por la orden del Ministerio de Sanidad del 27 de marzo, por el que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y realmente, aunque hay varios artículos, son 2 los principales, el primero y el segundo, porque son 2 tipos de actuaciones muy distintas. El primero, desarrollo de soluciones tecnológicas y aplicaciones móviles, y ahora dicen para la recopilación de datos. Y aquí ya tenemos una primera muestra de que el BOE no es el mejor sitio para hacer pedagogía, porque esto lo leyeron los periodistas y de cómo que para recopilar datos. Y ya se pusieron de uñas. Y entonces, y ya empezaron a salir titulares: el gobierno nos quiere vigilar, ¿no? Para recopilar datos. Y bueno, tenemos que saber qué tipo de datos. Con el fin de mejorar la eficiencia operativa de los servicios sanitarios, así como la mejor atención y accesibilidad por parte de los ciudadanos. Es un título que no dice nada y que se puede interpretar en el peor de los sentidos posibles. Yo he puesto entre paréntesis lo que luego realmente desarrolla, que son la app de autoevaluación, aunque a veces se dice autodiagnóstico y yo creo que es otro error, no es un diagnóstico médico, es una autoevaluación, y de información sanitaria sobre el COVID, y luego un chatbot o un asistente de conversación y una página web de recursos sobre el COVID, ¿no? Y eso, digamos, la primera es informativa. Y la segunda, que es un estudio de movilidad aplicada a la crisis sanitaria, que es muy parecido al estudio de movilidad que hizo el INE en el otoño pasado, pero en este caso aplicado a durante la pandemia, si se había movido la gente o no se había movido la gente. Entonces son 2 cosas distintas. Una que lo va a hacer la Secretaría de Estado, que es la app, el chatbot y la web, que es informativo, y el otro que es un estudio de Big Data con datos agregados ya anonimizados de los operadores de telecomunicaciones para ver los flujos de movimiento durante la pandemia. Son 2 cosas distintas. ¿Qué ocurre? Que al ponerlos juntos, la gente relacionó lo primero con lo segundo, y que la app del móvil se iba a utilizar para vigilar nuestros movimientos, con lo cual fue otro fallo garrafal de comunicación. Y de, bueno, es que es el BOE, claro, sí, y ya sé que el BOE no es el mejor sitio para comunicar, pero incluso en el BOE deberíamos ser cuidadosos, porque eso lo lees de corrido y entre el dato de geolocalización de la app informativa, que ahora lo veremos, y el estudio de movilidad, pues dice, el gobierno nos quiere vigilar con nuestro móvil cuando nos desplacemos. Y luego ya tienes que entrar tú a explicar que no, que son datos agregados, anonimizados, es decir, estadísticos, etc. Pero ya lo que hay que explicar es malo. Si de entrada no queda claro y luego tienes que explicarlo, pues ya vamos con un hándicap. Bueno, muy rápidamente, en el primer apartado dice encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio, el desarrollo urgente y la operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Tampoco es que hasta ahí se diga mucho, porque en el fondo, cuando dice el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria, tenía que decir para evitar el colapso de los teléfonos de información, porque era para lo que era esta app. Es decir, al principio de la pandemia
todos los teléfonos de información estaban colapsados. Y entonces en la Comunidad de Madrid sacaron en una semana pues una app para que la gente dejara de llamar, se pudiera informar por la app. Y esa era toda la finalidad de esta aplicación, ¿no? Y entonces dicha aplicación permitirá al menos realizar al usuario una autoevaluación, no autodiagnóstico, en base a los síntomas médicos que comunique acerca de la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19, ofrecer información sobre el COVID-19, información no oficial para evitar bulos, y proporcionar al usuario consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación que haya tenido, la autoevaluación. ¿Y a eso a qué se refiere? A que, oiga, si usted en la autoevaluación da unos síntomas que son compatibles con el COVID, pues vaya a la autoridad sanitaria de su comunidad autónoma. Y para eso era lo que dice, la aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar. Dice, y esto es lo que también lo cogieron los periodistas y dijeron, ¿ves? Es que nos van a geolocalizar. Dice, no, bueno, es que claro, en España las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Para hacerle una recomendación de lo que tiene que hacer, pues tendremos que saber en qué comunidad autónoma está, pero no tenemos que identificarle a usted, solo tenemos que saber dónde está para dirigirle a una u a otra autoridad sanitaria, a un hospital o lo que sea. Pero como no está explicado, pues ya la gente lee geolocalización y, de nuevo, vigilancia. El gobierno me quiere vigilar, ¿no? Bueno, la aplicación puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros sobre información del COVID, con el objeto de facilitar información o servicios disponibles a través de Internet. Y dice, la aplicación no constituirá en ningún caso un servicio de diagnóstico médico, con lo cual está mal usado lo de autodiagnóstico, es autoevaluación, y solo para gente que ya tiene síntomas, tampoco de atención de urgencias y mucho menos de prescripción de tratamientos farmacológicos. Con lo cual era una app meramente informativa, con la información oficial que antes se daba por el teléfono cuando alguien llamaba creyendo que tenía algún síntoma. Y acordaos que al principio pues no teníamos claro ni los síntomas. Y además lo que te preguntaban era si habías estado en China, luego en Italia, luego resulta que en otros países preguntaban si habían estado en España, porque pasamos a ser nosotros los sospechosos, ¿no? Bueno, luego dice, la utilización de la aplicación no sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado, era meramente informativa, y luego, a efectos de protección de datos, el responsable del tratamiento será el Ministerio de Sanidad y el encargado del tratamiento y titular de la aplicación, la Secretaría General de Administración Digital, que depende de la Secretaría de Estado. Pero, ¿por qué no se puso a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como titular y encargada del tratamiento y se puso a la Secretaría General de Administración Digital? Pues por el siguiente párrafo dice, el Ministerio de Sanidad, como responsable del tratamiento, autoriza a la Secretaría General de Administración Digital, que es la encargada del tratamiento, a recurrir a otros encargados del tratamiento en la ejecución de lo previsto en este apartado. Y ahora, como no nos escucha nadie, pues yo creo que hizo muy bien la Secretaría de Estado en quitarse de en medio y poner a la Secretaría General de Administración Digital, porque la Secretaría de Estado había estado en Telefónica y el convenio era con Telefónica para desarrollar esta app. Con lo cual, para evitar suspicacias, pues en vez de ponerse como encargada del tratamiento la Secretaría de Estado, se puso a la Secretaría General de Administración Digital, que por las competencias de la Secretaría General de Administración Digital, pues no tiene mucho que ver. Con lo cual dice, ¿y por qué se ha hecho encargada del tratamiento de la Secretaría General de Administración Digital? Pues para no hacerlo a la Secretaría de Estado, que tenía una incompatibilidad, ¿no?, con el convenio que se firmó luego con Telefónica para desarrollar esta app. Bueno, la segunda, con lo cual esta es la app oficial de autodiagnóstico, asistencia COVID-19, que, insisto, empezó en la Comunidad de Madrid, luego se pasó a nivel nacional y la fueron adaptando y aplicando varias comunidades autónomas, al final no sé cuántas, y lo que tampoco sabemos es qué éxito ha tenido. Y yo creo que, igual que insisto en la pedagogía, también insisto en la transparencia. Deberíamos saber las medidas que se han tomado, qué éxito han tenido. Porque además, en un primer momento, pues hubo una avalancha de consultas, ¿no? Y luego pues fue descendiendo porque ya teníamos mucha información a través de la televisión, etcétera, ¿no? Con lo cual sería bueno ver también la curva que ha habido de consultas a través de la app y de otras vías. Bueno. Luego, el chatbot. El segundo punto del
artículo primero era encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización el Ministerio de Asuntos Económicos, el desarrollo de un asistente conversacional o chatbot para ser utilizado vía WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería instantánea que proporcionará información oficial ante las preguntas de la ciudadanía, y el diseño estará basado en información oficial del Ministerio de Sanidad. Con lo cual, lo mismo que la app, pero a través de un asistente conversacional, pero la misma información oficial que se da en la app, pues se da a través del chatbot. El responsable del tratamiento será el Ministerio de Sanidad y el encargado del tratamiento y titular del chatbot será la Secretaría de Estado, aquí sí, no la Secretaría General, porque esto no se iba a hacer con Telefónica, a través de la Subdirección General de Inteligencia Artificial y Tecnologías y Habilitadoras Digitales. Y este es el chatbot, que se llama Hispabot. Luego hay otros por ahí, que no es el oficial, pero que también se han puesto en marcha para resolver dudas del COVID. Y luego la tercera, que era la web. Es lo mismo, es una web meramente informativa. Se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio tal, el desarrollo de una web informativa con los recursos tecnológicos disponibles. Esa es la cabecera de la página web, y luego hay un mapa de España por comunidades autónomas para decir qué herramientas digitales hay disponible en cada comunidad autónoma relacionadas con el COVID. ¿Vale? Y esas son las tres cositas del artículo primero, todas informativas. Lo único que, como para la app había que geolocalizar a la gente y saber qué comunidad autónoma estaba, pues ya la gente se puso nerviosa y lo vinculó con el segundo, que es el estudio de movilidad. Cuando no tiene nada que ver, son dos apartados distintos. Y entonces en el estudio de movilidad es encomendar a la Secretaría de Estado del Ministerio, siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en su estudio de movilidad del año pasado, y a través del cruce de datos con los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada, es decir, no geolocalizada, sino estadística, el análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. Y en la ejecución de este estudio, que hace falta, fijaos, esto de la excusa no pedida, ¿no? Excusa non petita, pues resulta que en la ejecución de este estudio se velará por el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, y en los criterios interpretativos dados por la Agencia Española de Protección de Datos. No hacía falta ponerlo, porque ya se sabe que en temas de protección de datos pues hay que cumplir la ley y atender los criterios de la Agencia Española. Pero pensando que por esto, como ya teníamos la experiencia del estudio de movilidad del INE de otoño pasado, pues podían caer críticas en los medios de comunicación, pues en el mismo artículo pusieron una cosa que es obvia, que tienen que cumplir el reglamento, la ley y los criterios de la agencia, ¿no? Y que subrayan, oiga, que esto es datos agregados y anonimizados, es decir, no son datos personales, con lo cual, fijaos que es un poco absurdo, porque si no son datos personales no se aplica el reglamento, ni la ley, ni la Agencia de Protección de Datos, porque no son datos personales. Sí se aplican en el tratamiento que hagan los operadores de telecomunicaciones previos a la anonimización, pero una vez que anonimizan y agregan, ya no se aplica el reglamento, ni la ley, ni la Agencia de Protección de Datos. Pero bueno, son estas cosas que muchas veces, en vez de aclararlas, el ponerlo hace que la gente sospeche que vas a hacer algo malo, ¿no? Y dices, pues mire, si no es que no hacía falta ponerlo. Bueno, el responsable del tratamiento es el Instituto Nacional de Estadística, y los encargados de tratamiento serán los operadores de comunicaciones, porque ya han trabajado con ellos y realmente los que hacen el tratamiento, incluso el tratamiento de anonimización, que es un tratamiento, no solo la recopilación y el target, sino la anonimización. Pues es los operadores, con lo cual son encargados del tratamiento, y el responsable del tratamiento y de los datos, el INE, ¿no? Y autorizan a los operadores a recurrir a otros encargados del tratamiento si fuera necesario. Bueno, este es en la página, yo dejaré la presentación, todas las diapositivas tienen los enlaces incrustados a las páginas web donde están pues la web, el estudio y la app. Esta es la página del Instituto Nacional de Estadística, donde es curioso entrar para que se puedan ver los datos en abierto del estudio de movilidad y se puede comprobar pues, que son datos agregados, con lo cual es imposible reidentificar a nadie porque es como intentar identificar una gota en el mar. Que en eso
no voy a entrar, pero hay una sutileza entre datos pseudonimizados y datos anonimizados. Justamente el dato anonimizado es el que no se puede reidentificar, aunque hay un debate en que realmente hay muy pocos datos que no se puedan reidentificar cruzando con muchos datos. Pero bueno, dicen incluso que el 70% de los datos anonimizados se pueden reidentificar. Otra cosa es que tecnológicamente se puede hacer y otra cosa es que jurídicamente el que lo haga pues está cometiendo un delito de descubrimiento de secreto y para mí que tiene que ir a la cárcel, pero ese es otro tema. Bueno, en cuanto al Reglamento General de Protección de Datos, voy muy rápido. Hay tres cosas que están muy claras. Dice el artículo 9, tratamiento de categoría especial de datos personales. Empieza el apartado 1 con una prohibición. Queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen origen étnico, racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical y B, el tratamiento de datos genéticos, biométricos, dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física y, lo he subrayado, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a las orientaciones sexuales de una persona física. Estaba mal redactado en el original, ahora ya lo han cambiado, pero esa es la redacción original. Con lo cual, está prohibido por el reglamento tratar datos relativos a la salud. Punto. Prohibición inicial. ¿Qué pasa? Que como nos encanta hacer en las leyes, primero prohibimos una cosa para luego dar las excepciones, en el apartado siguiente. Dice, el apartado 1 será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes. Y la letra I, es: el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria o de los medicamentos o productos sanitarios, aplica menos, sobre el derecho de la Unión o de los Estados miembros, y dice que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional. Quiere decir que se pueden tratar datos relativos a la salud en los casos de amenazas transfronterizas graves para la salud, como una pandemia, pero tiene que ser sobre la base de una ley, bien de la Unión Europea, una directiva, o bien una ley nacional, en la que se establezcan las medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado y especialmente, que para mí es un tema del que se ha hablado poco, el secreto profesional del médico y de las autoridades sanitarias. Porque yo siempre me he preguntado, escribí un artículo sobre eso, ¿por qué la gente le preocupa tanto dar sus datos a una app sanitaria cuando tú vas al médico, te pregunta qué le pasa y le cuentas lo que te pasa? Nadie se le ocurre que va a ir al médico y cuando te dicen ¿qué te pasa? Y dice, no se lo puedo decir porque es un dato de la salud, que es un dato especialmente protegido, y pues mire, pues no le puedo diagnosticar y no le puedo poner un tratamiento. Y sin embargo, cuando se trata en vez de 1 a 1 por una autoridad sanitaria todos los datos de salud de la gente, pues están bajo el mismo secreto profesional. Y entonces, si incumple el secreto profesional, no solo está incumpliendo o cometiendo una infracción de la Ley de Protección de Datos y del reglamento, sino encima otras leyes, porque está incumpliendo el secreto médico. Y entonces ahí vuelvo al tema de comunicación. Me doy cuenta de que está mal planteado, porque no es, si todos los artículos hablan de vigilancia del gobierno en vez de monitorización de tu médico. Si nosotros tenemos a nuestro padre o nuestra madre mayor en casa y lo tenemos monitorizado con una pulserita o un botón de emergencia, nos sentimos mucho más tranquilos. No creemos que el gobierno lo está vigilando, sino que la autoridad sanitaria la está controlando las constantes y la gente que además pues tiene riesgos de ictus y de repente pues tiene una alerta que puede avisar a urgencias y que le puedan salvar la vida. Nadie se siente vigilado ni controlado en el sentido policial, sino se siente teleasistido. Y entonces tenemos que pasar de la vigilancia a la teleasistencia, porque nadie se va a oponer si es para cuidarte. Todo el mundo se va a oponer si es para vigilarte policialmente. Y vigilancia suena a policía, mientras que la teleasistencia y la telemedicina pues suena a otra cosa. Con lo cual hay que elegir bien las palabras. Insisto que no es una cuestión jurídica, sino más de comunicación. Luego, si había alguna duda, en el considerando 46 del reglamento dice: el tratamiento de datos personales también debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física. En principio, los datos personales únicamente deben tratarse sobre la base del interés vital de otra persona física cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente.
ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, del individuo. Como por ejemplo, cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano. O sea que está específicamente previsto situaciones de control de epidemias y su propagación. Con lo cual, cuando la gente decía ante las apps, no, es que la situación es tan extraordinaria que hay que aparcar el reglamento. No, no hay que aparcarlo, hay que aplicarlo, porque está específicamente previsto, tanto en el considerando 46 como en el artículo 9, 2, letra I. Y eso es lo primero que hay que tener claro. Jurídicamente está resuelto. Luego hay que poner y regular las garantías, porque solo con el reglamento no vale. Y entonces nos vamos a la Ley Orgánica de Protección de Datos, donde en el artículo 9, respetado además el mismo número, en el apartado 2 dice: los tratamientos de datos contemplados en la letra G, H y la I, que es la nuestra, del artículo 9.2 del reglamento, fundados en el derecho español, deberán estar amparados por una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. Luego habría que desarrollar una ley que incluya las garantías que cubre el tratamiento de los datos de salud, incluso en una situación excepcional como la pandemia. Dice, en particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. Y por último, otras. ¿Por qué? Porque no se acaba aquí en la orden de sanidad, en el reglamento europeo, en la ley orgánica de protección de datos. Hay otras leyes que también afectan. ¿Cuáles? Las médicas, las de salud. Y entonces tenemos la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública del 86. En el artículo 3 dice, con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Con lo cual veis que es todavía mucho más abierta esta redacción, que es del 86, con lo cual la lex posterior no es que derogue, sino que añade garantías, porque esta redacción era muy, muy abierta en el 86. Era cualquier medida oportuna que se considere necesaria. Y ahora hay que cumplir aparte pues, el reglamento y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno. La Agencia de Protección de Datos, había puesto diapositivas contando los criterios, solo voy a enumerar cuáles son los documentos que hasta ahora, durante la pandemia, en marzo y en mayo, pues ha publicado. Primero empezó en marzo con un comunicado sobre las apps y las webs de autoevaluación, luego un informe del gabinete jurídico sobre los tratamientos de datos, luego unas preguntas frecuentes, sobre todo relacionado a la empresa, al personal y de la empresa, si se puede tomar datos sobre su salud para controlar que no haya contagios en la empresa. Y luego, lo último es una guía sobre el uso de las tecnologías en la lucha contra el COVID, un análisis de costes y beneficios por la unidad de investigación de I+D de la agencia, ¿no? Que esa es la portada. Y eso es no puedo entrar porque tenemos poco tiempo, pero lo dejo ahí por si alguien está interesado en profundizar. Y luego, aparte de los criterios de la agencia, aunque no lo dice la orden de sanidad, obviamente están los de la Oficina Europea de Protección de Datos, que también desde marzo ha ido sacando determinadas declaraciones. Primero fue el presidente, luego fue la Junta Europea de Protección de Datos y luego han hecho una carta a la Comisión Europea dándole indicaciones de cómo tendría que desarrollarse el proyecto de las apps sanitaria europea, ¿no? Y luego dos directrices sobre el procesamiento de datos de salud con fines de investigación en relación con el COVID y las directrices sobre geolocalización y otras herramientas de rastreo en el contexto del brote del COVID-19, que es del 22 de abril. Y esa es la última, pues la que han tenido en cuenta para desarrollar las aplicaciones en Europa, ¿no? Bueno, vamos a la parte final del rastreo. Cuando la gente en las noticias, ¿no? Oye hablar de rastreo, yo creo que lo primero que piensas es en esto.
el rastreator, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar esa imagen por esta otra. Es Carmela González Troncoso, con esa cara de niño, sin embargo ya tiene 38 añitos, ingeniera investigadora de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y que lidera la creación de una aplicación europea descentralizada para rastrear contagios del COVID-19. Bueno, pues ahí tenemos una gallega liderando el proyecto europeo de las apps de rastreo. Y además digo liderándolo porque en principio había como dos grupos. Uno estaba más por una aplicación de gestión centralizada y, sin embargo, Carmela apostó siempre por una gestión descentralizada, ¿no? Entonces, la verdad que otro fallo de comunicación ha sido las siglas estas que les encantan a los informáticos y empezaron a hablar del PPPT y el DPT3 y el no sé qué, y a mí me sonaba el libro gordo de PTT, pero es el Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, que es lo más importante, como pone en el gráfico, era que se hiciera no la app, sino un protocolo que fuera interoperable para que luego los distintos Estados miembros fueran sacando sus apps, pero que corrieran sobre el mismo protocolo. Y que ese protocolo se basara en preservar la privacidad, ¿no?, al hacer el rastreo por proximidad por tecnología Bluetooth, pero que sirviera paneuropea, sirviera por toda Europa. Por eso ahí está lo de María y Johan, que se descargan las aplicaciones de sus Estados miembros, luego se van de viaje, se vuelven, vamos, se supone, no nos cuentan qué es lo que hacen María y Johan, pero se contagian, cada uno vuelve a su país y luego se da el uno al otro la noticia de que uno está contagiado y que el otro se haga el test. Y entonces, también es bueno aquí, y creo que no se ha explicado suficientemente, que las apps de rastreo no curan. No curan. Lo único que cura es hacerte el test y ponerte en tratamiento y en cuarentena. Lo que hace la app de rastreo es decirte, oye, has estado en contacto con alguien que ha dado positivo en su test. Con lo cual sería bueno que te hicieras una prueba. Y aunque suene muy bruto, es lo mismo que se hacía antes, pues cuando ocurrió, por desgracia, lo del virus del SIDA, que si uno daba seropositivo, pues se lo decía con quien había tenido relaciones. Porque dices, oye, haz el test. Bueno, pues esto es lo mismo, lo que pasa que como has podido estar en contacto, dicen que entre 10, 15 minutos con una persona a lo largo del día, pues con muchas personas, pues entonces tienes que avisar, una vez que das positivo, a todas esas personas que pueden haberse contagiado. Pero casi como una cuestión de hacerles tú el favor a una persona que si te has visto es porque es o amigo tuyo o familiar o alguien conocido, pues que vas a la tienda, lo que sea, ¿no? Y que has estado un tiempo suficiente, no el mero contacto, y en eso, pues por eso los teléfonos funcionan simplemente sin tener que hacer nada, ¿no?, más que activar la aplicación. Pero, insisto, esta era la aplicación que tenían que desarrollar cada estado. El Grupo Europeo no ha desarrollado ninguna aplicación, solo ha desarrollado el protocolo. Entonces hay estados que han desarrollado la aplicación y otros que no. Por ejemplo, España todavía no ha desarrollado ninguna aplicación de rastreo. En Francia sí, en Italia sí, en Alemania creo que también, pero el martes creo que la han puesto en funcionamiento, pero en España no. Entonces, todo el debate, como nos encanta a los españoles, estamos hablando de una cosa que todavía no ha ocurrido. Y veremos si va a ocurrir. ¿Por qué digo veremos si va a ocurrir? Porque las noticias, ya hace poco se hizo el anuncio de que habría un piloto en Canarias a partir de junio, a finales de junio, y basado también en el acuerdo que han llegado, la alianza entre Apple y Google, que tampoco es una app, es simplemente un protocolo para que hablen los distintos móviles con distintos sistemas operativos, ¿no? Bueno, pues se lanzará un piloto, con lo cual dices, hombre, ya para finales de junio todos estamos desconfinados. Llegamos un poquito tarde con el piloto y luego encima se tendrá que evaluar y ver si eso merece la pena extenderlo a toda España. Entonces, pues ya nos pillará la segunda ola, porque para esta primera ola no llegamos. Es que luego resulta, parece que hay sus más y sus menos sanidad y que no se muestra sanidad, y es una noticia que apareció el 1 de junio,
diciendo que recelaba de la app de rastreo porque dice, si el problema es que funcione muy bien y muramos de éxito, ¿y qué vamos a hacer con toda esa gente? Se va a presentar a colapsar las urgencias de los hospitales a hacer los test. Y entonces tenían cierta prevención entre sanidad, ¿no?, respecto a los planes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y la noticia de hoy, que no sé si será un bulo o se confirmará, es que España se autoexcluye del lanzamiento europeo de la app de rastreo del COVID y en el mismo medio, en el Español, Sanidad frena la app de rastreo del COVID por temor a que se saturen las urgencias. Con lo cual, no sé si se acabará haciendo la prueba piloto, pero desde luego la prueba, digo, de pasar de la prueba a una app generalizada en toda España, no está muy claro que vayamos a hacerlo. Entre otras cosas porque además, y ahora vamos al tema crucial, en donde se puso en marcha en primer lugar, que fue en Singapur, no tuvo mucho éxito, porque la gente creo que llegó a un 40% de la población, y es bastante, pero pues no caló. Y entonces ahora lo están en Singapur quitando del móvil y haciendo un gadget aparte, ¿no?, para que no esté como una aplicación móvil, porque están volviendo a tener una ola de contagios. Bueno, entonces al lado de las noticias están los bulos. El primer bulo fue que la Agencia de Protección de Datos no estaba investigando las apps del Ministerio, ¿no?, del Gobierno, y al revés, que estaba más bien colaborando para que las cosas se hicieran bien, ¿no? Eso por un lado. Otro bulo fue que el Gobierno no sabe dónde estamos gracias a la aplicación del COVID-19, porque ahí además mezclaban la aplicación de autoevaluación, simplemente porque estaba lo de geolocalización, ¿no?, con la aplicación de rastreo que no existe, con lo cual pues es que es imposible. Y también con el tercer bulo, que lo habréis recibido, porque lo he recibido yo varias veces, los mensajes que aparecen en los teléfonos de Android, donde Google decía que había modificado o había actualizado el sistema operativo para que en su día puedan correr las aplicaciones. Pero la gente dice, no, Google, sin pedirte permiso, ya te ha instalado una aplicación para tenerte geolocalizado. Bueno, pues tampoco era verdad, solo era el que se ha actualizado el sistema operativo para que en su día pueda correr una hipotética app que todavía en España no existe, ¿no? Bueno. Por último, y con esto ya el debate, hay un artículo muy interesante, porque yo le estaba dando vueltas, pero la verdad que lo cuenta muy bien Luis Miller, porque es sociólogo, y es un aspecto a tener en cuenta. Y es, en el hipotético caso de que hubiéramos superado pues, todos los requisitos jurídicos y tecnológicos, ¿qué incentivos tiene que haber para que la gente se descargue la app? Porque como no les podemos poner una pistola para que se descarguen la app, ni parece que la solución sea hacerla obligatoria amenazándole con todos los males, porque eso lo puede hacer en China, pero aquí está mal visto, pues entonces, ¿qué incentivos hacemos? Entonces ahí el autor propone ahí una serie de cosas, ¿no?, que desde hacer un sorteo y al que se le haya bajado darle un premio, ¿no? Yo planteaba mi propia propuesta y es, ¿por qué no lo gamificamos? Porque en el fondo esta aplicación no es una aplicación sanitaria. Esta es una aplicación que te indica con quién has estado más de 10 o 15 minutos a lo largo de un día. Entonces se puede aplicar para, efectivamente, luego sacar consecuencias que son poco agradables, que es que te has podido contagiar, o te puedes hacer una gamificación que te diga cuáles son tus mejores amigos, porque son a los que más ves, y te digan al cabo del día, de la semana y del mes cuáles son las personas con las que has pasado más tiempo, por ejemplo, ¿no? Y yo qué sé, y ya se me ocurría incluso gamificaciones tipo Pokémon Go, ¿no?, para poder ir ganando puntos a medida que estuvieras con unos o con otros. Pero quiero decir que al final es un problema de comunicación. Si lo planteas como una cosa muy tétrica de que a lo mejor te has contagiado con un virus y te puedes morir, pues eso no apetece mucho como aplicación. Y al final, estos días, ¿cuánta gente se ha bajado y ha utilizado FaceApp para verse cómo cambia de sexo con la foto, ¿no?, de Pablo Iglesias, que es más guapa en mujer que en hombre, y para ver antes era cómo íbamos a envejecer? Bueno, pues esa aplicación se la ha bajado todo el mundo y no cumple el reglamento de protección de datos, porque para empezar está en California. Dice, ahora en la segunda versión dice que sí, que
hace como que cumple el reglamento, pero yo todavía tengo mis dudas porque sigue sujetándose a las leyes de California y a la ley de arbitraje, no a los tribunales europeos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿alguien ha visto alguna vez un anuncio de WhatsApp para que te descargues WhatsApp? No. ¿Por qué la gente se lo descarga? Porque le mola y porque funciona. Bueno, pues en vez de hacer una app sanitaria de un tema tan trágico, pues mezclémoslo con otra cosa, porque en el fondo lo único que queremos saber es con qué personas has estado más de 15 minutos a lo largo de un día. Y de ahí luego pues puede tener unos resultados divertidos y otros pues que más sanitarios, ¿no? Pero si solo lo enfocamos hacia lo sanitario, vamos a tener un problema de porcentaje de población que se descargue la app, incluso, insisto, aunque se acaben poniendo de acuerdo sanidad con la Secretaría de Estado. Bueno, aquí lo dejo y quiero que empecemos el debate y por si no queda tiempo luego, pues me tenéis en Twitter para lo que queráis, que yo vivo en Twitter, porque como estoy todo el día delante del ordenador, siempre tengo Twitter en segundo plano y es donde más fácilmente me encontráis y sobre todo donde estoy para hablar de estos temas, porque siempre comentamos las noticias que aparecen de estos temas digitales en Twitter y salen debates muy interesantes y yo la verdad, cuando la gente dice que las redes sociales es una pérdida de tiempo, yo no podría saber cuánto tiempo tendría que haber dedicado para saber lo que ahora sé gracias a debates en Twitter, ¿no? Aparte de que luego también, aparte de información, pues ha salido alguna iniciativa que ha tenido resultados prácticos como el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección de Datos que surgió de un debate en Twitter, con lo cual, pues he dicho para los administrativistas que ha sido el primer recurso tuitero de inconstitucionalidad. Así que eso tendrá que pasar a los anales del derecho en español. Bueno, y aquí lo dejo porque creo que he hablado demasiado y lo interesante ahora es qué reflexiones podéis hacer vosotros para que yo también aprenda de lo que debatamos.